Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, a pesar de este aislamiento por el COVID-19. Bueno, en este video lo que les voy a explicar son las actividades que ya ustedes habían entregado y realizado. La idea es hacer una especie de repaso para poder enlazar con el tema nuevo, que les voy a enviar las actividades, que va a ser el imperialismo, que es un proceso que se relaciona directamente con la Segunda Revolución Industrial. Para que les quede claro, esta segunda revolución industrial se va a diferenciar por completo de la primera. Primero, porque se va a extender a más cantidad de países, no solo va a ocurrir en Inglaterra, sino también en Francia, en Alemania, en el norte de Italia, en Estados Unidos. A la vez, va a empezar a utilizar otras fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. Antes se utilizaba solo el vapor. Después, a la vez, mucha gente que vivía en el campo de Europa va a migrar a las ciudades y esa va a ser la gran cantidad de inmigrantes que van a ir hacia distintas partes del mundo, entre esas Argentina. A la vez van a empezar a ver, gracias a la investigación, varios inventos tecnológicos como los que ustedes fueron mencionando: el teléfono, el telégrafo, la pila, el automóvil, el avión, bueno, un montón de inventos que hoy en día utilizamos, ¿no? Gracias a quienes lo realizaron. Después, otra de las características importantes va a ser la división internacional del trabajo, generada por esa segunda revolución industrial. ¿Por qué? Van a haber países, como estos países industriales, que van a ser los que abastezcan al resto del mundo. Y como justamente se van a encargar de solo de lo industrial, van a tener una gran demanda de alimentos y a la vez mucho dinero para invertir. Entonces ahí lo podemos relacionar con lo que pasa en Argentina. Van a demandar la carne, la lana, el trigo nuestro, van a su vez tener mucho dinero para invertir, que lo van a hacer en el ferrocarril y en los puertos. Y después este proceso también se va a relacionar, como les dije hace un ratito, con el imperialismo, que en el otro video se los voy a explicar. Bueno, esto es lo que pasaba en Europa hacia 1850. Mientras tanto, en Argentina recién nos estábamos empezando a organizar. Como ustedes vieron, desde 1810 hasta 1852, las provincias estaban completamente desunidas, cada uno organizándose por su lado, hasta que con la batalla de Caseros, Rosas pierde y las provincias deciden unirse y sancionar una constitución en 1853. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires obviamente no acepta esa constitución, va a ser autónoma e independiente los años que siguen y finalmente, por cuestiones políticas y económicas, se terminan juntando y unificando, formando la República Argentina, pero recién en 1862. Había muchas diferencias políticas y económicas entre las provincias del interior y Buenos Aires. Buenos Aires generalmente era de tendencia unitaria y no quería repartir las ganancias y los ingresos de la aduana. En cambio, las provincias de la Confederación tenían una tendencia federalista y no tenían tantos ingresos económicos. Después, en la última consigna de la pregunta 2, tenían que enumerar las políticas que tuvieron como objetivo la organización del Estado Nacional a partir de la sanción de la Constitución. Va a ser simple, piensen que hay que organizar un país de cero, así que había que construir escuelas, tener un correo, un ejército, poder empezar a construir el ferrocarril, poder empezar a tener gente que trabaje para el Estado y a la vez necesitaban tener más cantidad de tierras para poder insertarse en esa economía mundial que vimos en la consigna número 1. Todo ello se va a relacionar con los 3 problemas que tuvieron los dirigentes para poder insertarse en esa división internacional del trabajo, que eran los capitales, es decir, el dinero, que obviamente va a venir en su mayoría de Inglaterra y de Francia. Fíjense este gráfico, esto no es casual, son los 2 países más importantes en esa segunda revolución industrial, que tenían mucho dinero para invertir, y qué mejor que hacerlo en Argentina,
que no tenía ferrocarriles y de esa forma sacar las materias primas que ellos necesitaban. Otro de los problemas era la tierra. ¿Cómo se hace para que Argentina produzca cada vez más si las tierras eran escasas? Entonces ahí se decide realizar la campaña contra el indio, que por eso acá yo en el título les puse mal denominada campaña al desierto, porque como vimos no era un desierto, sino que era un espacio habitado por nativos. Y por último, el último factor era la mano de obra. Argentina tenía muy poca población, entonces por eso van a fomentar la llegada de inmigrantes. Acá van a tener las nacionalidades de esos inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles. En el caso de Coronel Suárez, también van a llegar gran cantidad de alemanes del Volga, galeses y personas de otras nacionalidades. Y en este caso, cuando les puse como pista asociaciones de socorros mutuos, son, por ejemplo, la Asociación Española, que está en la calle Mitre, o la italiana o la alemana. Estos eran organismos para poder ayudarse entre los distintos inmigrantes una vez que llegaban a los pueblos que obviamente estaban recién formándose, como en el caso de Suárez. Y los motivos por los cuales se iban de Europa podían ser muchos. Habían guerras, generalmente por las malas condiciones económicas, y en el caso de los alemanes del Volga porque se les habían acabado los beneficios que tenían en el territorio ruso y los obligaban a, por ejemplo, realizar el servicio militar obligatorio, pagar más cantidad de impuestos. Entonces, ante eso, muchos deciden migrar. Algunos de los alemanes del Volga que quedan en Rusia, posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, van a sufrir un genocidio, que también ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y las actividades o trabajos, algunos se van a sentar en las ciudades, trabajando en las incipientes industrias y en la construcción, y otros se van a asentar en los campos. Pero, a diferencia de lo que uno siempre cree, la mayoría se va a desempeñar como arrendatario, es decir, va a tener que alquilar los campos, porque después de la campaña contra el indio, los territorios ya estaban en manos de militares o terratenientes cercanos al gobierno. Entonces, no todos los inmigrantes pueden comprar su parcela de campo, aunque hubieron personas que sí. Bueno, espero haber sido clara, perdón por la extensión, pero quería hacer este breve repaso como si estuviéramos en clase.